En las redes sociales se fomenta permanentemente el éxito natural en este mundo. O sea, la educación financiera, el progreso económico, el progreso del cuerpo, hablando específicamente de la salud. Y es masivo en todas las redes sociales, no solo en esta, sino en todas se fomenta la prosperidad para esta vida. Y eso no es que esté mal, todo eso está bien, si la persona tiene la verdad absoluta. Si no tiene la verdad absoluta, la persona solo va en una cuenta regresiva a perderse para siempre. Sin la verdad absoluta, sin comprobarla, porque la verdad absoluta existe y se puede comprobar, el ser humano solo será como el humo de un cerillo que se desvanece rápidamente. Es por eso que la verdad absoluta dijo: ¿de qué le va a servir al ser humano hacer todo cuanto quiera en este mundo si al final pierde su alma? De nada. Es por eso que tú, amigo o amiga, que estás hallando este video y lo estás escuchando, te aconsejo que no desprecies esta información porque es la más importante de tu vida. Ya que precisamente los que ya la tenemos y comprobamos la verdad, nosotros ya estamos seguros. Ya sabemos qué nos va a ocurrir si nos morimos en 5 segundos. Los pocos que ya tienen esto en serio. Pero sabemos que la voluntad de aquel que nos liberó y nos salvó es que tú conozcas esta información. Es su voluntad absoluta que tú tengas la oportunidad más grande que existe, la cual es la vida eterna. La oportunidad más grande que existe para un ser humano es que haga las paces con Dios, porque si no hace las paces con Dios, el ser humano en cualquier momento pierde todo, ya que ninguno de nosotros tenemos comprado el siguiente minuto de vida. Nadie. La persona que se muere y te llega la noticia, tu conocido, tu amigo, tú quedas en shock, ¿verdad que así es? Claro, quedamos en shock porque lo conocemos. No esperábamos una noticia así. Y te aseguro que esa persona jamás pensaba morir. No pensaba morir. Este tipo de muertes que son accidentes de repente y que no se esperaban. Es así la vida. Y por esa razón, si no tenemos la seguridad absoluta de nuestro origen, de dónde venimos, a dónde vamos, qué va a ocurrir, cuál es la información de la verdad, la vida del hombre no significa nada. Nada, está en tinieblas. Jesucristo lo dijo. El hombre, la mujer, sin la verdad, están en tinieblas. No tienen nada, no saben nada. No saber nada es estar en tinieblas, estar lleno de teorías, pues yo pienso que me hago polvo, o a lo mejor trasciendo a un nuevo nivel espiritual, o tal vez me voy aquí, allá, o tal vez ya dejo de existir. Estar en teorías, tener teorías, es estar en tinieblas. Y por eso Jesucristo vino a este mundo, para que el hombre ya no estuviera en teorías, y comprobara la verdad, y la verdad lo haga libre. Jesucristo nos vino a informar cómo estamos, lo que Él iba a hacer y lo que teníamos que hacer después de lo que Él iba a hacer para ya estar en paz con Dios. Y eso es lo que yo te voy a explicar aquí rápidamente. Gastas muchísimo más tiempo viendo otras cosas tontas, efímeras, que al final no van a hacer nada, no van a accionar ningún resultado verdaderamente trascendental, eterno, solo la verdad. Así que aquí voy. Lo que tú tienes que conocer es el Evangelio. El Evangelio es la explicación del estado humano, de cómo estamos todos nosotros y de lo que hizo Cristo para sacarnos de ese estado en el que estamos. Jesucristo vino a explicarnos que el ser humano, al pecar, se separó de Dios. Totalmente. Por eso, aquí, aunque la vida es maravillosa, la naturaleza, los alimentos, la bebida, el amor, la risa, todas las experiencias que podemos vivir, aunque todavía hay maravilla en la vida, también vivimos ¿qué? Otra dualidad. La otra parte, tristeza, ansiedad, depresiones, dolores, traumas, heridas y todo tipo de dolor que el ser humano pueda vivir en este mundo. Muerte física, separación. Vivimos una dualidad.
Jesucristo vino a explicar que estamos en un estado caído, corrupto, y es por causa del pecado. Todo ser humano fue destituido de la gloria de Dios por pecar. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, que cometiéndolo nos deja separados de Dios. Totalmente. Tenemos una deuda. ¿Por qué? Porque así dice su ley en Ezequiel 18:4. El alma que peque, que transgreda la ley perfecta de Dios, que decida transgreder la ley de Dios, muere. Por eso todo ser humano se muere. Por eso todos nosotros, sin importar qué edad tengamos en este momento, vamos en camino a morir, si es que la muerte no nos alcanza antes. Eso es la seriedad de todo esto. Esto es una historia radical. Como decimos aquí en Latinoamérica, aquí la bebés o la derramás. Es tu decisión. ¿Por qué? Porque Dios ya salvó. Dios ya lo hizo. Y aquí es donde vamos. Por el estado en el que está el ser humano, caído, desde que pecó, el ser humano ya no puede lograr no pecar del todo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano se corrompió. Por eso nosotros, el tiempo que estemos en este mundo, nosotros vamos a transgredir la ley de Dios, sí o sí. Vamos a pecar. La Biblia lo dice, Romanos 7, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:8. El ser humano está en una situación corrupta, donde siempre va a pecar y va a transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Como el ser humano está así, en Juan 3:16, Dios decide diseñar y accionar el plan de salvación más inefable y maravilloso que existe. Algo que es impensable, está por fuera de la razón, porque es Dios mismo encarnándose para pagarle la deuda a todos estos corruptos que estamos acá. Para sacarnos Dios de la condena eterna de nuestra alma por pecar, primero tiene que hacer justicia. El problema es que si nos hacía justicia nosotros, moríamos eternamente, porque íbamos a morir por la deuda que no podíamos pagar. O sea que solo nos iban a enjuiciar y ya, como cuando enjuician a un ser humano aquí a lo largo de la historia, lo enjuiciaron porque hizo algo malo, lo mataron, lo ahorcaron, lo fusilaron, así, ya está, no hay regreso. Pero Dios amó a tal punto a la humanidad que dice, la única forma en que yo los voy a salvar, que los puedo salvar, es que yo les pague la deuda y yo me cargue su culpa, me cargue todos sus pecados, los pecados de su existencia, los que van a cometer toda su vida, aun cuando ellos siguen y seguirán en la línea de tiempo. Tengo que cargarme todos los pecados de su vida como que ellos ya existieron y murieron, para que quede saldado eso. Y como están condenados, mi Hijo Jesucristo va a dar su alma en vez de la de ellos. Lo que quiere decir que Jesucristo, al ser inocente y dar su alma inocente, cargarse la culpa de nosotros, salda la deuda de la humanidad, porque Jesucristo estaba en un cuerpo humano pagando la deuda. Se acabó. Por eso Él dice, consumado es, hecho está. Aquellos que crean sin dudar en la victoria de mi Hijo, tienen vida eterna. Ese es el Evangelio. El libro de Romanos dice que esta es la dádiva más grande que existe, porque es Dios encargándose del problema del cual el ser humano no podía salir. Jesucristo dio su alma por la de nosotros, para que nosotros ya no debiéramos nada. Jesucristo vivió el juicio que nos tocaba a nosotros, para que nosotros ya no debiéramos nada. Jesucristo lo hizo por nosotros, para que nosotros ya, como no podemos hacer nada, precisamente Él ya lo hizo. ¿Qué demandó? 2 demandas, Marcos 1:15. Arrepentimiento y absoluta seguridad en la victoria de Jesucristo. El arrepentimiento es el reconocimiento de estar incapacitados de lograr paz con Dios. ¿Por qué? Por pecadores. Porque vamos a fallar hasta el último día de nuestra vida. Y paz con Dios significa que no pequemos nunca. Eso es paz con Dios. Así que si vamos a pecar, no podríamos mantener la paz con Dios por nuestras buenas obras, por buscar el bien, aunque es su voluntad que busquemos el bien ya después de ser salvados. Pero siempre vamos a pecar. Es por eso que Jesucristo vive una existencia sin pecado para pagarle la deuda total al ser humano. Entonces, ¿qué va a ver Dios en una persona? Si creyó que Jesucristo tuvo una existencia total sin pecado por Él, en vez de Él.
Así es que se sella la salvación. Ese es el Evangelio. En esta cuenta te lo explico todo. Bendición.